Imagínense en una noche con su pareja, viajando por la carretera con destino a su casa, en una noche solitaria y un poco inquietante, donde tienen que recorrer demasiado en carretera para llegar a su casa con los peligros que conlleva estar a altas horas de la noche en una muy solitaria carretera. Esto es lo que vivieron Betty y Barney Hill al encontrarse en un viaje de regreso a Portsmouth sobre las carreteras de New Hampshire una noche de 1961, donde sin duda sería una gran anécdota y gran historia para contarse. Como ya mencioné antes, esto tuvo lugar en 1961, en esa noche cuando la pareja estaba rumbo a su casa, la esposa avistó una luz gigantesca que parecía una gran estrella que encima parecía seguirles. Betty alertó a su esposo enseguida, la reacción del esposo fue detener el auto rápidamente. Al detener el auto, Barney, con todo el miedo que pudo haber sentido en ese momento, no solo por la hora o por el hecho de que aún les faltaba mucho para llegar a su casa, sino por el objeto que estaba delante de ellos y que no parecía tener alguna explicación, Barney tomó unos prismáticos y observó el objeto. Al verse rebasado por el miedo en ese momento, decidió junto con su esposa marcharse a máxima velocidad en el auto. Incluso los Hill tomaron rutas alternas para esquivar al objeto que era persistente con la persecución, tratando de evitarlo. Al llegar a su casa, los Hill seguramente reflexionaron sobre lo sucedido aquella noche. Betty después de un tiempo comenzó a interesarse en el fenómeno ovni, por lo que decidió leer libros acerca del tema. Barney, por su parte, después de un tiempo decidió acudir a un psicólogo, pero por asuntos inherentes al caso ovni que sufrió, acudió principalmente por un trauma pasado relacionado con el abandono de uno de sus hijos, para hacer una nueva vida con su esposa Betty, pero en estas sesiones también le contó al psicólogo la historia que vivió junto con su esposa esa noche de 1961, en donde también afirma que fueron abducidos por esta misma nave y los seres que moraban en la nave les hicieron todo tipo de pruebas. Tiempo después, las sesiones que mantuvo Barney con su psicólogo fueron reveladas en un libro llamado El viaje interrumpido, que le dio mucha más fama a este caso. Principalmente en él se analiza la posibilidad de que esta historia sea real, porque se investiga el tiempo que pasó del fenómeno hasta la llegada de la pareja a su casa. Mucho del tiempo que tardaron en llegar a su casa lo justificaron los escépticos, diciendo que probablemente tardaron ese tiempo por ir en caminos alternos al camino principal, y por ello llegaron más tarde a su casa, y no por una supuesta abducción. Betty llegó a mencionar que sufría de constantes pesadillas en donde él y su esposo eran abducidos en la misma nave que vieron ese día. Por otra parte, Barney, bajo hipnosis, relató lo mismo que Betty. Estos seres le hablaron diciéndole que no entendían nuestra forma de medir el tiempo, y otro más le decía que no entienden nuestro significado de edad. Todo esto es mencionado en el libro, y algunas contradicciones en la historia. Las conclusiones que sacó el psicólogo después de escuchar uno a uno la historia que vivieron fue que para él la primera parte, en la cual la pareja viene en carretera y avistan una gigantesca cosa brillante volando y persiguiéndolos, puede que sea real, pero para él, la pareja inventó el acontecimiento de la abducción, o simplemente fue algo que se mezcló con las constantes pesadillas que tenía Betty después de unos días, además de que ésta leía mucho acerca del fenómeno ovni desde aquella situación vivida. Es un interesante tema y además es la primera abducción sobre la que se tiene conocimiento, aunque no una certeza de que sea completamente real. Lo cierto es que la historia, además de tener pasajes misteriosos como el tiempo transcurrido del suceso, y de que a raíz de la publicación de esta historia se aumentaron los casos de abducciones en Estados Unidos, se puede notar que este fue el comienzo de muchas historias más alrededor de distintos lugares donde sucedían cosas similares a lo ocurrido aquella noche. Sin duda esta historia fue el despegue de muchas más, pero para esta pareja tal vez haya sido lo peor que les haya pasado, por todo lo vivido y lo que rodeó ese caso.
De hecho, para comprobar su credibilidad, hay varios puntos que se deben tocar, como por ejemplo hay evidencia física de lo sucedido en la abducción relatada por Betty. Ella decía que durante las pruebas que le hacían ella se resistía y ponía mucha fuerza al tratarse de un secuestro, con lo cual en las prendas que mostró como evidencia se puede observar que la prenda está maltratada en la parte del cuello y de la manga, además de que el vestido tenía decoloraciones que alcanzaban un tono rosa. Betty en todo momento aseguró que después de esa noche guardó el vestido en su closet y no lo usó más nunca. Entonces eso quedó como una prueba más de su veracidad y de que ella no pudo haber alterado por su propia mano la prenda. Otro punto importante para su veracidad son los relojes que llevaba la pareja aquella noche, que por alguna extraña razón estos se detuvieron en una hora determinada, y al llegar a su casa se dieron cuenta de que estos no funcionaban más ya, ni siquiera con nuevas baterías. Realmente algo muy extraño considerando lo sucedido aquella noche, ¿no? Un punto más es que después de todo lo que pasó, se dieron cuenta de que en la cajuela de su coche, habían ciertos puntos brillantes muy extraños. Betty, después de comentarle a un físico, este le sugirió que caminara alrededor del coche con una brújula y así determinar algo con esos puntos. La reacción de esta fue que giraba demasiado rápido en todas las direcciones y no se detenía por alguna razón. Lo raro es que solo tenía este efecto acercando la brújula ante estos puntos y no tenía el mismo efecto en ninguna otra zona del coche. Con todo esto y con toda la prueba que se pudo rescatar del caso, para muchos lo sucedido aquella noche es completamente real, pero a pesar de que hay grandes pruebas que pueden avalar la abducción y entre estas los testimonios de cada uno, nunca se dio ni se tomó por verídica toda la historia. Para muchos ufólogos este caso cuenta con las suficientes pruebas para determinar su veracidad. Incluso se hizo una película basada en esta historia, con lo cual se hizo más famosa de lo que ya era. Sin duda un caso muy interesante, tomando en cuenta todo lo que lo rodeó.